tal? Bienvenidas y bienvenidos a Sin Barreras, un programa que realizamos desde Sala Negra, a quienes agradecemos que nos cedan este espacio, para hacerles llegar hasta sus casas asociaciones, personas, hacer un poco de altavoz de personas que intentan mejorar, y lo hacen, la vida de otras personas. Hoy vamos a conocer a la asociación Vida por Vida. Nació en el año 2019 y trata de incentivar y de mejorar, y sobre todo de que nos hagamos donantes, porque donar, siempre lo oímos, ¿no? Salva vidas, pero en este caso sí que es verdad. Fernando Martínez Soba es el presidente de esta asociación y además coordinador de trasplantes desde el Hospital San Pedro. Gracias por estar. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Manuel, eres tesorero de la asociación Vida por Vida, también eres trasplantado, ahora nos contarás tu historia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Y Vicente, trasplantado hepático en tu caso, y gracias también por estar con nosotros y por contarnos tu historia. Gracias a vosotros, sí. Gracias. Vida por Vida nació en el año 2019. Fernando, ¿era una necesidad crear esta asociación? Bueno, hay muchas asociaciones que tienen objetivos similares a la nuestra, pero ninguna es como la nuestra, no solo en nuestra comunidad, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Pues por varios motivos. El primero son los objetivos, que no solamente nos dedicamos a promocionar y a sensibilizar en el área de donación y trasplante de órganos y tejidos, también incluyendo ahí la médula ósea, sino que también desarrollamos actividades formativas docentes con los profesionales que están implicados en el proceso de donación, y no solamente profesionales sanitarios, sino también otros profesionalistas, como el ámbito de la justicia, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y todo esto lo hacemos desde de ese tejido asociativo que sobrevive gracias a las donaciones de particulares o de empresas. Es decir, nosotros queremos que de la sociedad salga la posibilidad de que podamos hacer esos proyectos que están destinados a la vez a la sociedad. Y lo hacemos con una asociación sin ánimo de lucro que está afincada en Torrecilla, en Cameros, y que tiene nuestro ámbito de trabajo, de influencia o desarrollo, no solamente en esta comunidad, sino también a nivel nacional. Manuel, eres parte de esta asociación y en tu caso, me comentabas fuera de cámaras, llevas trasplantado más de 20 años de médula ósea. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, fue una experiencia bastante dolorosa, digamos, pero bueno, con un final feliz. Fue un caso hace ya 27 años. Pues hace 27 años, pues lo que es la donación y los trasplantes no estaban tan avanzados como ahora, y en mi caso era límite. O sea, era ya o funcionaba el trasplante después de probar muchos tratamientos, y fue bueno, y la experiencia fue muy buena. Yo me tuve que hacer un autotrasplante porque no encontrábamos un donante compatible, mi familia no daba los porcentajes, y al final me hice un autotrasplante que afortunadamente funcionó muy bien, pero con muchísimo riesgo en ese momento, porque mi médula estaba bastante tocada. Entonces, mi experiencia ha sido muy buena. Mi vida a partir de ese momento ha sido prácticamente normal. Bueno, alguna secuela te queda, pero las psicológicas están superadas y las físicas pues las sobrellevamos, y estamos muy a gusto con la vida que tenemos. Y entonces, bueno, yo tenía esa motivación de devolver algo a la sociedad de lo que me había dado. Yo entiendo que una vida, cuando hablamos de una vida, parece una vida, no, pero claro, yo pienso en mi vida, en lo que ha sido mi vida desde ese momento, en todo lo productiva que ha sido, lo feliz que soy. Entonces, claro, me ha motivado, además de que soy amigo personal de Fernando y él me contó el proyecto y tal, hubiera colaborado igual, pero sí que es verdad que tengo una motivación extra y personal. Y claro, a mí es eso. A mí, yo cuando hablo de una vida pienso en mi vida. Entonces, para mí ha sido, vamos, lo del trasplante ha sido pues un milagro. Un milagro que en este caso fue autotrasplante, que eso, como bien dices, Manuel, o sea, no es que no suela, pero es
Es complicado, ¿no, Fernando? Que sea... La mayor parte de los trasplantes de médula ósea que se hacen en España son de este tipo autólogo, ¿eh? De los 3.500 que se hacen en España, la mayor parte de ellos, el 70% aproximadamente, son autólogos. En este hospital llevamos ya más de 200 trasplantes autólogos, en este hospital, digo, en el Hospital San Pedro, en nuestro hospital, y es un procedimiento que, como bien decía Manuel, ahora ya está mucho más rodado, es mucho más... que no es sencillo, sigue siendo complejo, pero los resultados son mucho mejores que los de hace 20 años o cuando a él le trasplantaron, sin duda. Y en tu caso, Vicente, eres trasplantado hepático. Tú tienes una historia particular y es que tú corrías maratones y has seguido haciéndolo. Sí, bueno, yo creo que tampoco mi historia es muy especial. Bueno, especial porque de los 4 que estamos aquí, pues soy el único, pero... yo conozco mucha más gente que ha tenido trasplantes de hígado, riñón, médula, corazón, que tiene una vida que sería para contar. En mi caso, bueno, pues yo estudié medicina, es mi vida un poco rara, de casualidades, y estoy aquí gracias a eso, a la suerte y a gente muy maja que me ha dejado vivir. Cuando terminé medicina yo me hice donante de sangre, o intenté hacerme. Encontraron que los análisis algo había mal y porque si no me hubiera hecho donante de sangre yo no me había hecho un análisis en mi vida. Allí encontraron que yo tenía una enfermedad en el hígado, una enfermedad de estas raras, una sarcoidosis, que se fue degenerando poco a poco. Mi hígado empezó a estropearse, cada vez tenía más problemas, aunque yo seguía una vida bastante normal fuera de esos periodos. Yo corría, había hecho atletismo toda mi vida, hasta que llegó un momento en que yo ya tuve que dejar el ejercicio y ya me plantearon que mi única solución era trasplantarme el hígado. Tuve la suerte de que un hígado compatible apareció muy pronto, no llegué a deteriorarme mucho, si tú me veías por la calle. Yo me veía comparado con hacía 5 años y decía, digo, esto no puede ser. Pero claro, yo había hecho muchas cosas, dejé de hacerlas, pero si me comparabas con el resto de la población, dices, bueno, pues tampoco está tan mal. Muy mal color, pero bueno, yo la mañana del trasplante estuve caminando. No tenía que estar tirado en una cama hecho polvo, esto me pasaba solo de vez en cuando, pero cuando pasaba esos periodos, es más, la semana antes del trasplante yo estaba trabajando. Claro, mi trabajo no era subir andamios. Si hubiera tenido que subir y bajar andamios hubiera sido imposible. Yo trabajo sentado, despacho médico, me levantaba, veía una rodilla, hacía una prueba de esfuerzo a un paciente, mi vida me permitía esto. A lo mejor otra persona, pues a lo mejor hubiera dicho prefiero quedarme en casa, pero yo prefería trabajar porque le das menos vueltas a las cosas y al problema que tú tienes mientras estás trabajando. Esto me pasa también cuando voy a correr. Voy a correr, no me acuerdo de los problemas de mi vida diaria. Entonces yo lo único que puedo dar es gracias a la suerte que he tenido y a una familia que donó un hígado en un momento muy complicado y que, bueno, pues me ha servido para vivir 12 años y medio por ahora más, porque si no, yo no estaría aquí desde hace 12 años, seguro. Una suerte y también algo que muchas veces es una decisión complicada, ¿no, Fernando? El tomar esta decisión de, en un momento crucial, decidir hacerte donante. Bueno, para contextualizar un poco la situación, ¿no? Imaginémonos que en España todos los años hacen unos 5.400 trasplantes y aún haciendo 5.400 trasplantes sigue habiendo unas 4.700 personas en lista de espera. Y sobre todo en lista de espera renal, que hay 4.000. Lista de espera hepática, por ejemplo, hay unos 300. Bien, existe una realidad. Esa realidad es de estos pacientes que están esperando un órgano y que, aun siendo España el país con la tasa de donación más alta del mundo, no somos capaces de trasplantarlos a todos. Hay un 10% al que no vamos a llegar. Es decir, sigue existiendo una necesidad de hacer trasplantes. En el caso del trasplante hepático, si la función hepática se deteriora, llega un momento en el que o al paciente le trasplantas o va a fallecer,
Con el corazón ocurre lo mismo, con los pulmones ocurre lo mismo, con el riñón no. Siempre tienes la diálisis para poder sustituir la función de los riñones. Bien, todos somos donantes, lo dice la ley, a no ser que se haya manifestado de manera expresa una oposición por parte del que puede ser donante, ¿vale? Muchas veces, la mayor parte de las veces, ese paciente no lo ha expresado, no tiene un documento de instrucciones previas, testamento vital que lo diga, entonces consultamos con la familia para que conforme como él era y sus valores, la familia decida. Siempre consultamos con la familia. Y cuando consultamos con la familia, lo consultamos en un momento de duelo, en un momento en el que han perdido a ese ser querido, en el que ellos muy probablemente lo que menos estén pensando, dentro de su sufrimiento, en ese contexto, lo que no estarán pensando es en ayudar a alguien. Tienen dolor, si todos hemos pasado algún tipo de duelo, si en el momento de la epicrisis, ese momento durísimo en el que nos dicen que ha fallecido nuestro ser querido, alguien nos dice, oye, ¿quiere usted ayudar a otra persona? En ese momento, la mayor parte de la gente diría que no quiere donar. Que no quiere donar, o que sea muy buena gente y tenga muy buenos propósitos en la vida y muchos valores y sean religiosos o no religiosos, pero tengan muchos valores, generosos, solidarios, altruistas, todo. Bien, entonces hay que elegir muy bien el momento para comunicar esta posibilidad. No se trata de ser el más valiente y enfrentarse a la familia sin ningún tipo de miedo, sino es justo lo contrario. Es una entrevista muy difícil en la que te vas a relacionar con una familia que está sufriendo y tú no puedes ir ahí a convencerles de nada. El objetivo para que esto salga bien es establecer una relación de ayuda, es decir, que yo voy a ayudarles, no les voy a plantear la donación, yo voy a ayudarles, tengo que plantearme que puedo ser una ayuda para que ellos vayan atravesando esas fases iniciales del duelo y en el momento en el que veamos que ya son capaces de tomar las riendas emocionales de la situación, entonces ahí les planteamos la opción de donar. Pero nuestro objetivo no es otro que establecer una relación de ayuda. Yo no puedo ir a hablar con una familia teniendo solo en la cabeza que lo que les voy a preguntar es si quieren ser donantes o no. No. Y ahí está el éxito o el fracaso. Nosotros somos la comunidad con la menor tasa de negativas familiares a la donación, menos de un 5%. Y lo venimos siendo desde hace 20 años. En España las negativas están en torno al 16%. Y esto no es algo que hayamos nacido con esta capacidad de hacer las cosas de esta manera. No, supone un trabajo, supone un conocimiento, un esfuerzo, y si no lo tienes, no lo vas a hacer bien. Y hay que esforzarse en tener claro que lo que queremos es ayudar a esa familia a atravesar el duelo, a ayudarles. Si dicen que sí, les vamos a ayudar, si dicen que no, también, pero es que si dicen que sí, además, ayudamos a los que están en lista de espera. Para esa familia que está en duelo, los pacientes que están en lista de espera les da igual, porque tienen otra cosa más importante, muchas cosas más importantes que preocuparse. Por ejemplo, sus hijos, sus padres, su familia, el trabajo, la casa, las deudas, todo lo que tenemos todos habitualmente, ¿no? Entonces, por supuesto que ese es un momento determinante y es un momento muy difícil y duro. Y de mi trabajo, del trabajo de los coordinadores, es el más difícil y es el más importante. Pero tienes que ser verdaderamente auténtico, no puedes enfrentarte a la familia sin tener claro que lo están pasando mal, sin preocuparte por ellos, no por el que está en lista de espera. En esa entrevista te tienes que preocupar de ellos, olvídate de otra cosa que no sean ellos. Entonces, claro que supone un cambio, es un cambio, funcionas de otra manera, tienes que funcionar de otra manera para que el resultado sea bueno. Y si lo consigues, al final te vas a dar cuenta de que no solamente has ayudado a la familia, sino que has conseguido que sean donantes para salvar con esos órganos 3, 4 vidas, o solamente una, pero una ya es suficiente. Y si no hablabas lo de voluntades anticipadas, esto es fácil, quizás alguien lo esté escuchando y diga, pero esto es fácil decir. Hacer las voluntades anticipadas o el testamento vital, sí, aquí en el Servicio Regional de Salud tiene habilitada en el CARPA un área en la primera planta para que quien quiera hacerlo lo pueda hacer, y es un trámite relativamente rápido que consta en la historia clínica, que
estará siempre en la historia clínica, que se podrá incluso hasta revisar en cualquier momento por parte no solamente de los profesionales del Servicio Regional de Salud, sino que también se podrá consultar por otros profesionales sanitarios de otras comunidades, pero que verdaderamente no es necesario. Para ser donante, lo único que tenemos que tener claro es que eso lo tenemos que decir a nuestra familia, porque si en algún momento alguien tiene que decidir, serán ellos. Nosotros estaremos muertos y no nos podrá consultar nadie. Entonces, solamente con que lo sepa la familia o allegados es suficiente, es suficiente. Y otra manera de donar es donar en vida. Donar, como podría haber sido en tu caso, Manuel, donación de médula ósea, sobre la que hay muchísimos mitos también. Y porque, Manuel, ¿no? A ti te habrán preguntado, ¿no? Sí. Y no, a mí me da miedo hacerme donante de médula ósea porque duele, es lo primero que oímos, ¿no? Claro, Y... mi experiencia no es lo... Te quiero decir, sí, mi experiencia fue cuando se extraía de los huesos planos y tal. Pero ahora todo eso ha cambiado. Bueno, lo primero que tenga clara la gente, cuando se hace donante de médula no le quitamos nada. Simplemente deja, digamos, una muestra con sus datos para poderlos poner en un banco, que si no que me corrija Fernando, digamos en un banco de datos para que se puedan consultar esos datos y en el momento que se vea que es compatible con una persona que esté demandando esa médula, se vuelve a consultar con él. Se vuelve a decir, está usted, ahora es compatible, está seguro de que quiere donar, se le explica el proceso de donación, que es muy sencillo, es como una extracción de sangre, porque ahora lo que se hace es filtrar esa sangre y se extraen las células, ya no es como pincharte nada, ni sacarte nada de los huesos, ni de la espalda, o sea, eso que se le quite a la gente de la cabeza. Y entonces es muy sencillo, tú cuando te haces donante de médula en este caso, pues es simplemente que dejes tú, digamos, una muestra ¿De sangre? de sangre que se pueda, digamos, codificar, se sube ese código al banco de datos. Y cuando vaya alguien a buscar, digamos, esa sería la llave de una cerradura. Cuando vas con la cerradura, pues esta llave, fíjate, estable al 95% o al 99% esta cerradura. Entonces se busca la persona más compatible, se avisa a ese donante. Luego, si no me confundo, estás 25 años en el banco. Se lo Muy tiene bien, aprendido, claro, ¿no? es que eso Claro. es... Manuel, además de estar trasplantado, conoce muy bien todo el procedimiento y está muy implicado en la donación, en la captación de donantes de médula ósea, sobre la que, como has dicho, hay muchos mitos y sobre todo mucho desconocimiento y desinformación. Si España es líder en donación de órganos, en donación de médula no lo somos, ni siquiera somos autosuficientes, estamos en la mitad de la tabla. Y tenemos que seguir trabajando en ello. En buena medida es porque la gente no sabe bien en qué consiste todo esto. Y si he dicho que de los pacientes que estaban en lista de espera, que un 10% no íbamos a encontrar un órgano para ellos, con la médula ocurre algo muy similar. Y eso que nosotros, cuando tenemos un paciente que necesita un trasplante, miramos no solo en el registro nacional, en el que hay casi 500.000 donantes inscritos, sino que miramos en todos los registros a nivel mundial, donde hay 40 millones. Es muy difícil encontrar una persona que sea idéntica a nosotros inmunológicamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es, lo que decía Manuel, es estar inscrito en el registro. Tienes que tener menos de 40 años para inscribirte, menos o igual a 40 años. Una vez que estás inscrito, estarás hasta los 65 y durante ese periodo, hasta los 65, podrás ser donante. La probabilidad de que te llamemos para decirte, mira, hay un paciente que, no te vamos a decir la identidad, hay un paciente que necesita un trasplante y tú eres idéntico a él, la probabilidad es 1 de cada 3.500 inscritos. O sea, la mayor parte de la gente que está inscrita en el registro nunca le vamos a llamar. Pero necesitamos que la gente joven se inscriba para que las posibilidades de todos, incluidas las suyas, si lo necesitasen, pues mejoren. Y hay mucha desinformación y probablemente la culpa pues sea un poco de todos. La gente cree que le pinchamos la espalda, la médula espinal, la médula ósea la relacionan con la médula espinal. Y como decía Manuel, ahora la donación de médula ya no consiste en pinchar los huesos largos o los huesos de la cadera, los planos, sino que es un procedimiento mucho más sencillo, es similar a una donación de sangre, similar, pero no tiene nada que ver con
pinchar la médula del hueso, que es mucho más, digamos, más cruento, más molesto y que requiere además un ingreso, anestesia general. Esto no, esto es un procedimiento que se hace en unas horas y que es similar a una donación de sangre. Y solamente se hace el paso final, que seas uno de estos 3.500, que quede claro, porque hay mucha gente que cree que cuando les vamos a inscribir en el registro ya les vamos a sacar la médula en ese mismo momento, y eso no es así. Para poder hacer, digamos, un mapa de subgenético inmunológico para ver si luego es compatible con alguien. Muchos mitos, barreras también en este tema, y no sé si, Vicente, tú en tu caso te has encontrado también desconocimiento acerca de lo que a ti te pasaba, del hecho de estar trasplantado, de personas que te dicen, bueno, pero es que ahora ya no vas a poder hacer un montón de cosas. No sé, es lo que aparentemente oímos, ¿no? Aparentemente la sociedad sí lo cree. En mi caso, yo creo que lo que más les llama la atención es lo que cambió mi aspecto, porque mi actividad ha seguido siendo prácticamente la misma, pero el aspecto sí que verdaderamente mejoró de un día para otro. Incluso hay gente que todavía me ve hoy y me recuerda los meses anteriores a mi trasplante. Yo parecía Bart Simpson, yo era de color amarillo. Yo me maquillo cuando vengo a televisión y recuerdo que una vez me maquillé en aquellos tiempos para salir de casa y disimular un poco. Aún así, me encontré a una persona en la Casa de las Ciencias, estaba viendo una exposición y se fijó que yo tenía un color muy extraño. Pero bueno, es lo que más llamaba la atención al exterior, porque lógicamente yo el resto, ya te digo, estuve trabajando hasta prácticamente los últimos días. Evidentemente, cuando llegaban los días malos, pasaba 2 o 3 días que tenía que estar en cama. En el hospital estuve pocas veces, la verdad. Yo no sé si el hecho de ser muy bruto, de ser médico y conocer mi cuerpo, hacía que todos aquellos momentos en los que yo no estaba bien, como yo me daba cuenta, ¿a qué iba a ir al hospital a ingresar para estar durmiendo, tomando una medicación que podía tomar en casa? Pues lo hacía en mi casa, en mi cama. Mi mujer me cuidaba, mis hijos, que eran muy pequeños, procuraban no dar guerra, que era lo más que podían hacer. Y ya está, pasaba 2 o 3 días malos, luego enseguida recuperaba. Son cosas que realmente, si las cuentas, la gente no se lo cree. Y en aquellos momentos era incapaz de recordar un número de teléfono y de saber cómo se llamaba la gente, porque tenía mi cerebro intoxicado por las toxinas del hígado que no era capaz de limpiar. Y era una cosa curiosísima, o sea, lo recuerdo aquello, porque yo sabía lo que estaba haciendo, pero era incapaz de controlarlo. Yo intentaba ir al baño a hacer caca y me subía la báscula. O sea, son cosas que son increíbles. O ir al frigorífico a coger agua y me llevaba la caja de leche. Increíble, o sea, son cosas que si no claro, vivir. Todo esto cambia de un día a otro. Es que yo a los 2 días de estar trasplantado, yo estaba ya en la habitación y me dijeron, bueno, ya te puedes empezar a levantar, ten cuidado, me enseñaron cómo levantarme para que las grapas no saltaran. Claro, lo único que no podía hacer aquellos primeros meses era hacer abdominales, porque se podía saltar todo por ahí. Enseguida yo pude empezar esto que te digo de hacer un poco de bici y demás, pero los abdominales los tuve prohibidos durante los 6 primeros meses. Pero yo recuerdo que a los 2 días en el hospital yo dije, bueno, pues yo tengo que volver a hacer mi vida normal. Si me han dicho que estoy bien y que lo único que tengo que tener cuidado es cuando me incorpore el abdominal, digo, ya podré andar. Y dije, bueno, pues andar. Y yo andaba por los pasillos allí en Belvich, a mí me operaron allí, hicieron el trasplante en Barcelona, y caminaba lo que buenamente podía. Porque el primer momento yo me recuerdo, a lo mejor eran 20 metros, sin fatigarme. Pues bueno, andaba 20 metros, me sentaba, descansaba y volvía. Luego empecé a subir escaleras, subía 2 escaleras, las bajaba. Bueno, me inventé durante aquellas 2 semanas que estuve ingresado cómo empezar a hacer ejercicio. Y a la segunda semana, cuando a mí me dieron el alta, yo ya fui capaz de subir 3 pisos de escaleras a casa que teníamos allí, un apartamento cerca. Y tuve que estar otro mes allí cerca del hospital por si acaso. Todo esto yo, mucho de ello lo culpo a lo que había hecho anteriormente al trasplante, que era todo ese ejercicio, con lo cual mi corazón y mis pulmones estaban en muy buena forma física. En el momento en que a mí me ponen un hígado nuevo, pues todo rodado, con sus inconvenientes por las medicaciones y demás,
Yo por eso, aparte de mi trabajo que os digo, tal, la medicina y el deporte, yo a todo el mundo le digo, haz ejercicio, que no vas a ser campeón del mundo, pero es que si un día tienes un problema, tienes mucho ganado, muchísimos. El ejercicio es la mejor medicina que podemos poner, y claro, no podemos a lo mejor recién trasplantados correr como si corríamos anteriormente, pero poquito a poco se pueden hacer, y se pueden hacer muchos ejercicios. Y te tenemos a ti de ejemplo, Vicente. Nos quedamos sin tiempo. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Y gracias a todos los que nos ayudan, nos están ayudando a mantener la asociación, a desarrollar los proyectos, instituciones, empresas, colegios profesionales, el Colegio de Médicos, la Universidad, la Guardia Civil, empresas que nos están ayudando económicamente a sacar adelante los proyectos, otros que nos están facilitando el desarrollo de los mismos. Y bueno, es una necesidad. Ser generoso, ser altruista, ser solidario está bien, pero si podemos además, cuando podamos, ser donantes, pues fenomenal. Nuestra asociación busca eso y busca también formar a los profesionales que van a hacer eso posible. Y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias también, Manuel, por haber estado, y Vicente, por contar vuestro testimonio. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos aquí. Volvemos la semana que viene con otro programa de Sin Barreras en TVR.